Le voy presentando para no demorarnos. La última ponencia de la jornada, la ciberseguridad en las empresas desde el punto de vista legal, cumplimiento normativo en materia de ciberseguridad. En esta ponencia se ofrece un enfoque más adaptado a la realidad de las empresas a través del cumplimiento normativo en materia de ciberseguridad. Nos hablará de ello Enrique Ávila, codirector del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad, jefe del área de seguridad de la información de la Guardia Civil, miembro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, cruz con distintivo blanco. Cedo la palabra a Enrique Ávila. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién tiene hambre? Supongo que todos, ¿no? Así que voy a ser necesariamente largo. Sufro de diarrea hablando, entonces, por favor, ruego a la coordinación que me diga cuándo me estoy pasando. Vamos a cambiar un poquito de tercio. Voy a intentar provocarles una úlcera de estómago. Entiendo que aquí hay mucha gente que son directivos o que tienen empresas. Y se ha producido un hecho muy relevante en los últimos meses, a nivel europeo, no a nivel español, como es la aprobación en todos los códigos penales europeos de una normativa de obligado cumplimiento en materia de ciberseguridad que afecta a lo que son las personas jurídicas. Los Estados se han dotado de una herramienta de coercibilidad para obligar a las empresas a que cumplan al menos unos mínimos en ciberseguridad. ¿Por qué? Pues porque es necesario. Los anteriores ponentes han reiterado una y otra vez la necesidad de mantener nuestras personas físicas y jurídicas seguras. ¿Cómo es nuestro mundo actual? Pues a mí me gusta definirlo, aparte de su complejidad, como también han reiterado anteriores ponentes, de forma matemática. Es una mezcla entre un fractal y una red neural. Se reproducen comportamientos en varias dimensiones, eso sería la fractalidad, sin parecerse unos a otros. Y la neuralidad, obviamente, es lo que representa el intercambio de información entre los distintos nodos. Por otro lado, tenemos un acceso a la información de forma libre, lo cual nos induce un problema de infoxicación. Entiendo que todo el mundo conoce qué significa este término, que nos hace reaccionar de forma inmediata, prácticamente sin reflexión y sin generar ningún procedimiento ante todo lo que se nos viene encima de un día para otro. También vamos a hablar de actores. Vamos a hablar de actores porque tendemos a pensar en un momento dado que los actores son los actores clásicos con los que hemos jugado hasta el momento. Se han hablado de ataques a infraestructuras críticas, se ha hablado en su momento, se habló de hackers. Ahora mismo hay nuevos actores porque hay una cosa que tenemos que entender todos. Estamos metidos en un escenario de lo que se denomina, y me echan muchas broncas por ello, guerra económica. Yo provengo del mundo de la inteligencia económica, y la guerra económica es algo que todos los días vivimos. Esa guerra económica, después pondré un ejemplo, no sé si viene una transparencia posterior, pero hace poco hemos tenido un ejemplo que creo que nos ha afectado a nivel europeo. Se llama Volkswagen. No es descartable que en un momento dado la mayoría o algunos de los fabricantes pues hayan hecho cosas parecidas, pero se ha descubierto al principal actor en lo que sería fabricante de automoción en Europa, y lo ha descubierto además Estados Unidos, lo cual da un poco que pensar. Por otro lado, tenemos estructuras de gobierno supranacionales, como es la Unión Europea, que es a la que realmente estamos transfiriendo, afortunadamente, porque aquí la unión hace la fuerza, parte de nuestra soberanía. Y en el caso que vamos a ver hoy, además hemos transferido parte de nuestra soberanía más personal como país, que es en el ámbito penal. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que todo este tipo de actividades se desarrollan en un plano supranacional. Es imposible la mayoría de las veces perseguirlas en un único país. Por lo tanto, se necesita que se determinen una serie de órganos de coordinación policial, de coordinación judicial, que serían los únicos que podrían tener alguna oportunidad de perseguir unas actividades que, por cierto, están muy bien remuneradas. Y están muy bien remuneradas porque hay muy poco talento. Y el poco talento disponible
se vende al mejor postor, porque además el talento más joven, el tema de la soberanía, de la pertenencia a un país, de lo que es, lo tienen un poquito superado, no funcionan en ese modelo de pensamiento. Por otro lado, también se están generando nuevos modelos sociales. Me gusta el término de redarquía. Redarquía lo utilizo en muchas ponencias porque yo creo que determina exactamente cómo se mueven las relaciones sociales, tanto en el ciberespacio como cada vez más esa trascendencia que tienen en el mundo físico. Un grupo de personas se juntan con un único objetivo en relaciones horizontales y eso desemboca en dos posibilidades. Consiguen el objetivo y la redarquía desaparece, o la redarquía misma se transforma en una jerarquía, que es lo que todos conocemos para la toma de decisiones. Después están los grupos de presión de toda índole. Grupos de presión que presionan sobre los legisladores para imponer sus condiciones. Por ejemplo, las corporaciones transnacionales mueven muchos más recursos que muchos de los estados que todos conocemos. ¿Cómo no van a utilizar esos recursos para obtener o para llevar al mundo a su propia visión del mundo? ¿Qué es lo que pasa en nuestras sociedades avanzadas con el mundo de la ciberseguridad? También aquí me echan mucho la bronca, soy un poco disruptivo en esto. Hace poco me dijo un director general de un organismo muy importante que, joder, después de lo que había costado introducir en el mundo el término ciberseguridad, que cómo se me ocurría a mí introducir el término ciberinteligencia. Bueno, pues es que creo que la ciberseguridad realmente no existe. Hemos dejado el plano puramente técnico para aglutinar lo que son los planos de inteligencia normales. Son las personas las que interactúan y los elementos son tan variopintos, son tan heterogéneos en el plano del ciberespacio que no podemos estar hablando exclusivamente pues, de perímetros clásicos, de firewalls, de nivel 4, nivel 7, nivel 8 OSI, como ha dicho un contertulio hace poco, sino que lo que estamos hablando es de conocimiento pluridisciplinar. Estamos hablando de necesidad de que un experto en derecho, que conoce la legislación, un experto en economía, que es capaz, por ejemplo, de hacer un análisis de riesgo país, un experto en tecnología, que es capaz de atacar fuentes abiertas con cierto éxito, sin sufrir de infoxicación, lo que son expertos sociales, sociólogos, psicólogos, semiólogos, muy importante en un mundo globalizado, aún más matemáticos, que son los que generan esos algoritmos que toman nuestras decisiones, porque supongo que todos son conscientes de que ahora mismo la mayoría de las decisiones a nivel mundial, por ejemplo en bolsa, por ejemplo en banca, por ejemplo al detectar fraude en el sector financiero, lo están haciendo algoritmos, no lo están haciendo personas, porque a la velocidad a la que se mueve esto es imposible que una persona pueda en un momento dado detectar directamente quién está cometiendo un fraude a nivel global con una tarjeta bancaria. Y aquí es donde nos aparece la necesidad de que exista un cumplimiento normativo. Aquí es donde cito el caso Volkswagen, pero además es que nos inducen un montón de riesgos más. Aquí no estamos hablando solamente de robo de información, estamos hablando de gestión del relato, pero estamos hablando de algo tan importante como es la reputación. La reputación hace un siglo era algo que una persona tenía, que se ganaba o tenía por motivo de nacimiento y que le afectaba a su círculo más íntimo, léase, por ejemplo, su familia, sus amigos, en un lugar geográfico muy determinado. Entiendo que todos estarán de acuerdo conmigo en que la reputación en la actualidad no funciona así. Tardas mucho en adquirirla y puedes perderla en un microsegundo para siempre y a nivel global, simplemente con cometer un error. La gestión de la reputación es un riesgo y es un riesgo de ciberseguridad para muchas empresas. La parte de control de la gestión del relato. Hay que controlar el relato. Tienes en un momento dado que ser resiliente y que adaptarte a las circunstancias del relato que te está generando, por ejemplo, tu competencia. Eso también es necesario asumirlo como un riesgo de ciberseguridad en el mundo del ciberespacio. Contrainteligencia. Uy, ese es un término muy escabroso y muy duro. La contrainteligencia es hacer creer a alguien que tiene que hacer algo que al final le va a provocar un daño.
Y esa contrainteligencia, lamento decirles que existe, y que existe en el ciberespacio siempre, y que existe entre esos conflictos entre actores no clásicos, entre empresas, están compitiendo por un mismo cliente, están compitiendo por adquirir mayor valor, mayor poder, incluso mayor influencia. Entonces, da lugar finalmente a lo que conocemos, aunque está muy mal decirlo, como guerra económica. Digamos que es una guerra supuestamente sin víctimas, aunque las víctimas después se cuentan por millones. Los tipos de conflicto que estamos manejando en este modelo que he descrito con anterioridad son, o podrían definirse como de dos formas, ¿no? Son los conflictos clásicos que todos conocemos, los actores son formas políticas más o menos clásicas, guerras entre estados o pseudoestados o medio pensionistas, o grupos de estados que al final en un territorio pues entran en conflicto por normalmente acceso a recursos. Pero los conflictos en el ciberespacio son mucho más complejos y estamos metidos en ese modelo de conflictos, y el ciberespacio a mí me gusta definirlo como el salvaje oeste. ¿Qué les pasaba a los colonos en el salvaje oeste cuando desembarcaban? Olvidémonos de los pobres indios, que había mucha mentira sobre ellos, que si no aprendías las reglas rápidamente para sobrevivir, inmediatamente morías. Y las reglas para sobrevivir era saber cortar leña o encender un fuego en condiciones que no eran las aceptables. O aprendías las reglas o morías. Eso es lo que nos pasa. Estamos aprendiendo en el ciberespacio las reglas. Y ahí es donde entran los planes de formación. Yo al final hablaré un poquito de mi libro durante un segundo, como representante de la universidad, no como representante de la Guardia Civil, y les contaré pues, que se están haciendo, hay una serie de iniciativas al respecto. Además, esa multiplicidad de actores e intereses involucra tanto a estados, que son formas políticas clásicas, como corporaciones que manejan muchísimos recursos, individuos que también tienen su actividad en el ciberespacio. Un individuo puede provocar graves daños, aunque creo que cada vez es menor la incidencia de los individuos, porque habitualmente, si son muy buenos, son cooptados por gente que puede pagarles precios astronómicos por generar una acción contra un determinado interés, el que sea, un Estado o una empresa. Los grupos de interés y, fundamentalmente, una combinación aleatoria de todos los anteriores. Y ahora nos preguntamos, ¿es necesario regular el ciberespacio? Pues cuidado, porque la respuesta no es nada sencilla. Por un lado nos encontramos con la aterritorialidad del espacio, el ciberespacio. El ciberespacio no tiene territorios, está creado en un modelo donde las formas políticas clásicas realmente no tienen virtualidad. El pertenecer a un país en el ciberespacio, dentro de poco las nacionalidades es posible que sea que tú perteneces a Facebook y tú perteneces a otra red social. Y la gente joven, los nativos digitales empiezan a sentirlo así. Hay que prestar mucho cuidado a sus sentimientos, porque van a tener que generar todo un nuevo modelo de derechos sociales y de derechos de toda índole en el ciberespacio que nosotros no vamos a ser capaces de determinar. Dentro de las posibles, si respondemos que sí a la pregunta, podríamos regular el ciberespacio desde el ámbito del derecho internacional público. Es complejo porque el ciberespacio ya no solamente es un modelo del siglo XVII-XVIII donde los países occidentales impusieron sus criterios. Ahora el ciberespacio también está China y tienen un modelo cultural donde las libertades individuales no son entendidas como las entendemos nosotros. Con lo cual, regular el ciberespacio, ¿cómo regulamos el ciberespacio? A mí se me antoja muy complicado. Pero tenemos un experimento muy interesante en la Unión Europea donde cedemos parte de nuestra soberanía a un ente supranacional que se llama la Unión Europea, a través de reglamentos, directivas, decisiones marco y otro tipo de regulaciones. Y vamos a ver una cosa estupenda. Esto no se lee, ¿verdad? Bueno, vamos a verlo de otra manera que es mucho más interesante. Esto es un análisis de una directiva, de la Directiva 2013/40, donde se establece cómo deben de regular, cómo deben de transponer al ámbito penal de cada uno de los países de la Unión Europea esa regulación
de carácter general. Entonces vemos cómo ahí se ve un poquito pequeño, pero bueno, la presentación después estará accesible, así que se podrá ver más grande y mejor, pues donde se definen pues, cuáles son los conceptos que tenemos que proteger, cuáles son los objetos, se define un marco de sanciones, se define un marco de coordinación institucional, de coordinación policial, de coordinación judicial, y todos los países de la Unión Europea, con una fecha límite, además se introdujo una fecha límite bastante cercana, tenían que transponerlo a su Código Penal, cosa que en el caso de España pues, ha ocurrido, y ha ocurrido a través fundamentalmente, veremos, de los artículos 264 de nuestro Código Penal y que entraron en vigor el día 1 de julio de 2015, es decir, hace unos 7 u 8 meses. No sé si, y me gustaría que me respondiesen, ¿son ustedes conscientes de ese cambio normativo? Estamos hablando de Código Penal, ¿eh? Estamos hablando que el Estado se arroga el derecho, y verán qué derechos nos arrogamos desde el Estado para, voy a utilizar un lenguaje coloquial, arrancarle la cabeza a la empresa que no cumpla con un mínimo de ciberseguridad en su empresa. ¿Son ustedes conscientes de ello? Pues lo somos. En esa directiva, volvemos un poquito atrás, se establecen una serie de definiciones que son generalistas, donde se define qué es un sistema de información, qué son unos datos informáticos, qué es una persona jurídica o qué es entrar en un sistema sin autorización. Voy a ir un poquito más rápido porque si no me van a echar del atril. Y se hace una especial mención a las personas jurídicas. Personas jurídicas. ¿Cómo metemos en la cárcel a una persona jurídica? Bueno, pues vamos a ver cómo se mete en la cárcel a una persona jurídica. Porque una persona jurídica no puede entrar en prisión, sí sus administradores o sí sus responsables, pero no la propia persona jurídica. Esta es la transposición, la tienen en la presentación, la podrán ver en grande, el análisis de la transposición a nuestro Código Penal. Es mejor verlo así que en un BOE, ¿verdad? A que parece más interesante. Bueno, pues todos esos conceptos, se ha trasladado a nuestro Código Penal, fundamentalmente artículos 264 y artículo 31 y 33 de nuestro Código Penal. Está todo en las diapositivas, o sea que podrán verlo y además es necesario. El artículo 264, que es muy largo, llega hasta el cuáter, voy a ir pasando rápidamente, pues transpone todos esos conceptos de la directiva y las penas a las que quedan sujetos las personas físicas en el 264, en el 264 bis, en el 264 ter, y llegamos al cuáter, donde se habla de personas jurídicas. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, que ahora veremos, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los 3 anteriores, primero hay una serie de multas. Multas. Puede ser que incluso la sanción administrativa sea más fuerte. Entonces nos da prácticamente igual. Y los numerales del B a G en el apartado 7 del artículo 33. Eso es lo que realmente merece la pena. El artículo 31 bis tiene un carácter general de incumplimiento normativo, un blanqueo de capitales, temas de ciberseguridad. Les animo a leerlo y a entenderlo porque tiene su importancia. Me van a permitir una broma. Hay dos tipos de personas que son muy peligrosas en este mundo. La primera de ellas es un abogado manejando un ordenador, pero normalmente suele causarse daños a sí mismo. La segunda es un ingeniero intentando creer que ha entendido una ley, porque no se trata solo de leerlo, se trata de entenderlo. ¿Vale? Así que lo lamento por los ingenieros que haya en la sala, pero tienen que entender lo que es una ley, sobre todo en el ámbito penal. Artículo 33. Este es el que en un momento dado afecta a las personas jurídicas. Es que puedo disolver la persona jurídica. Es que si desde Google España se produce un ataque con éxito contra una infraestructura crítica, yo puedo entrar y disolver Google España y tomar el control sobre esa empresa. Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder los 5 años. Clausura de sus locales y establecimientos durante un plazo que no podrá exceder de 5 años. Prohibición de realizar en el futuro actividades en cuyo ejercicio se hubiese incomprometido. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas. ¿Saben lo que significa eso para muchas empresas, por lo menos en este país? Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores. Se interviene la empresa. Esta es lo que se ha conseguido porque veíamos que solo con la concienciación no se avanza.
La concienciación, lamentablemente, si no hay un palo detrás, no sirve de nada. Es importante, y por eso lo he reflejado aquí, esta Circular 1/2016 está calentita, salió la semana pasada o la semana antepasada, y son los criterios interpretativos de la Fiscalía General del Estado sobre esa regulación. Hasta que no haya sentencias, 2 en el Tribunal Supremo, pues no sabremos cómo se va a interpretar eso del cumplimiento. Porque claro, la pregunta que me debieran de hacer es, ¿y qué es cumplir? Y les tengo que responder, pues no lo sé. Pues no lo sé. Entonces, al menos, bueno, pues en España tenemos una cosa que se llama el Esquema Nacional de Seguridad, no sé si lo conocen, que es de obligado cumplimiento para las administraciones públicas, pero que no es de obligado cumplimiento, pero puede ser en un momento dado un criterio orientador válido para la seguridad de las corporaciones y de las empresas. Yo animo a leerlo, a entenderlo, sobre todo porque el Centro Nacional de Inteligencia ha hecho un tremendo trabajo, el Centro Criptológico Nacional ha hecho un tremendo trabajo en la elaboración de un montón de guías que son directamente aplicables a los sistemas de información. No sé si las conocen, si no las conocen, pero si no las conocen les animo a que las conozcan. Y voy a tomar un análisis que ha hecho en la web de KPMG, yo tengo todavía que leerlo, interiorizarlo y hacer mi propio análisis, no he sido capaz de hacerlo todavía, sobre lo que se entiende dentro de ese criterio orientador, esa circular de la Fiscalía, que sería el criterio de la Fiscalía, como ven, no solamente en el tema del cumplimiento en ciberseguridad, sino del cumplimiento en general. Porque la ciberseguridad, como he dicho al principio, es una isla relacionada con otras islas que todo puede ser considerado ciberseguridad, porque el blanqueo de capitales para financiación del terrorismo, ¿cómo se hace? Pues seguramente que con bitcoins, o con transferencias internacionales a paraísos fiscales, pues eso realmente al final vas a tenerte que meter en temas de ciberseguridad cuando empiezas a investigarlo. Y me van a permitir que hable un poquito de mi libro. El Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad es un centro dependiente de la Universidad Autónoma de Madrid que tiene como objetivo estratégico la formación especializada para miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en temas de ciberseguridad. Desarrollamos muchos cursos formativos, tenemos una agencia de certificaciones donde certificamos a la gente, no formamos, porque nosotros hemos decidido seguir unas recomendaciones que se le dieron al presidente Obama de separar lo que es la formación de la certificación para no pagar la formación y que te regalen la certificación, cosa que ocurre en muchas certificaciones oficiales y aquí lo dejamos, que creo que se está retransmitiendo y me pegarán con un palo entre las orejas. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues formamos talento en pluridisciplinar. Tenemos una escuela de inteligencia económica, tenemos un centro de ciberseguridad, tenemos un centro de inteligencia jurídica, tenemos un centro de inteligencia estratégica. Todas esas patas que están unidas son las que nos permiten en un momento dado hablar de que tenemos equipos pluridisciplinares. Les invito a que nos digan qué necesitan, porque tenemos 100.000 estudiantes de todo tipo, tamaño y color que están deseando poner su talento no a trabajar para empresas coreanas, sino a ser posible para empresas españolas. Salvo que nos queramos dedicar a construir edificios en segunda línea cuando llegue el cambio climático y la primera línea de playa se vea invadida por las aguas, que también es una solución económica de medio plazo, pero que yo no comparto. Prefiero la tecnología y la industria y el I+D+I y tal como medida o como modelo de desarrollo de mi país. Y bueno, pues simplemente unas conclusiones finales y ya nos podemos ir a los canapés. El problema de ciberseguridad tiende a convertirse en un problema de ciberinteligencia, yo lo defiendo, por supuesto es discutible y si hay alguien que me lo quiera discutir nos podemos tomar después algo ahí en la barra y lo discutimos. El talento operativo tiene que ser pluridisciplinar, no vale solo con ingenieros, se necesitan matemáticos, sociólogos, psicólogos y gente de malvivir de otro estilo, como por ejemplo los licenciados en Derecho o los abogados. El talento disponible muy escaso, de verdad, el buen talento se está pagando a más de 150.000 euros por acción, no por año. La gente que no aparece en ningún foro, esa es la gente que realmente tiene un talento brutal y trabajan al peso. Será necesario disponer de unidades de cumplimiento normativo.
muy importante, toda empresa tendrá que contratar los servicios de una empresa especializada en cumplimiento normativo en materia de ciberseguridad o bien crear su propio departamento de cumplimiento normativo y tener un área de ciberseguridad. Va a haber un nicho de trabajos de fuerte especialización, fuerte responsabilidad porque vas a la cárcel. Y entiendo que bien remunerados como oficiales de cumplimiento normativo en ciberseguridad. Eso va a ser obligatorio porque es lo único que a una persona jurídica le permite no entrar en prisión. Y cuando le digas al CEO que, hombre, entro yo en prisión en vez de tú, pues a lo mejor se lo piensa. Los estados se dotan de una herramienta de coercibilidad, que es lo que les he dicho al principio, y los oficiales de cumplimiento normativo, pues es el nicho de puestos de trabajo que les he comentado. Y por mi parte, pues creo que termino solamente 4 minutos tarde. Si tienen alguna pregunta, de verdad estaré encantado de responderla si puedo, y si no, iniciar un debate que seguro que es interesante. Si no, por mi parte, pues he terminado. Gracias. ¿Vale?